Aparentemente lo tenemos al doctor Aguad en línea. Buen día, doctor Aguad. ¿Cómo le va? Eduardo Bocos hoy. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, decíamos recién que este tema sin duda ha generado numerosos comentarios, ha abierto polémicas. La oposición, desde una mirada clásica, diría yo, salió a protestar. Pero, ¿cuáles son los alcances de los militares, del nuevo rol del sector militar en la República Argentina, doctor Aguad? Bueno, buenos días. El nuevo rol es prepararse para las nuevas amenazas, es decir, el país ya no tiene las viejas hipótesis de conflicto que tenían que ver con conflictos con nuestros vecinos. Eso ha desaparecido y consecuentemente el desplazamiento que el ejército fundamentalmente tenía sobre el territorio es un desplazamiento que ha quedado desactualizado. Lo que estamos planteando es un redespliegue de las Fuerzas Armadas, una reconversión del aparato militar para que coincida con los nuevos o con las nuevas amenazas y desafíos que tiene el país en materia de defensa. Eso es básicamente lo que hemos planteado. Muy bien. Sobre el nuevo rol, digamos, lo de terrorismo y lo del combate al narcotráfico era más o menos previsible. El tema de los delitos informáticos y los delitos en el ciberespacio, ¿tiene, el suficiente entrenamiento, la suficiente capacitación, todas las Fuerzas Armadas para emprender esa lucha? Bueno, es que en realidad nosotros no vamos con las Fuerzas Armadas a enfrentar una lucha contra ni el narcotráfico ni el terrorismo de manera directa. En el caso de ambos delitos transnacionales, que son amenazas nuevas para el país, lo que vamos a hacer es, primero, darle en la frontera y no en otro lugar, apoyo logístico a las fuerzas de seguridad que combaten al narcotráfico en la frontera. El apoyo logístico significa comunicaciones, transportes y otras herramientas que poseen las Fuerzas Armadas y que no tienen las fuerzas de seguridad. Y además, una presencia disuasiva también en la frontera para evitar que esos grupos se instalen en territorio argentino, sobre todo en la frontera. Ese es el rol que van a tener las Fuerzas Armadas en la frontera a partir del 1 de agosto. Todo lo demás que se ha mencionado y que se habla en estos días, de que las Fuerzas Armadas van a hacer seguridad interior, que van a ir a las ciudades a reprimir, no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos hacer. Sí, porque además no tienen capacidad, ¿no?, para hacer eso. No, y además las Fuerzas Armadas no están entrenadas para ser policías. Las Fuerzas Armadas están entrenadas para otra lucha, digamos, que es la defensa de nuestra soberanía territorial, aérea, marítima. Es otra cosa, son roles distintos. Bien. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Joel Albarrán le saluda. Ante la comisión de un delito, recién lo escuchaba atentamente y hablaba de que solo van a cumplir una función de apoyo, que la función principal la van a tener otras fuerzas. Pero vamos a suponer que se comete un delito. ¿Puede intervenir un militar fronteras adentro para evitar eso o no? ¿O simplemente puede intervenir como cualquier privado, como cualquier persona? Sí, como cualquier persona, y eso está en la Constitución. Pero nosotros no vamos a actuar de manera directa. Es decir, no vamos a tener contacto con el narcotráfico. Bien. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Carolina Biderman lo saluda. Hola. Ayer veía varios programas nacionales y, bueno, la oposición salía a criticar y, como comentábamos hoy, a reflotar fantasmas de la sociedad. ¿Qué opina de esto? ¿Cómo? Escucho muy bajo. Bueno, le decía que la oposición salió a criticar esta medida y a hablar justamente que los militares iban a volver a la calle y, bueno, toda esa sí. Lo que yo creo es que ayer la oposición, sin conocimiento, sin saber lo que realmente se estaba planteando, salió a criticar la medida y exigiendo, por ejemplo, que tuviéramos que dictar una ley. Lo único que se hizo, y hoy salió publicado en el Boletín Oficial, es modificar un decreto reglamentario que dictó el presidente Kirchner, que le impedía a las Fuerzas Armadas actuar en conflictos que no fueran el ataque de otro Estado. Nosotros, además de otro Estado, hemos dicho que hay otras posibilidades nuevas,
y eso es lo que dice el decreto. Otras posibilidades nuevas que son el ataque de grupos que no son estatales, que no son convencionales y que actúan ahora de diferentes maneras. Y esos grupos tienen que ver fundamentalmente con el terrorismo y también con el narcotráfico y también con los ciberataques, utilizando las redes para poner en riesgo aquellos objetivos estratégicos que tienen que defender las Fuerzas Armadas. Entonces, en defensa de eso, es que las Fuerzas Armadas se van a preparar, se vienen preparando, se van a equipar para poder defender con mayor capacidad la soberanía territorial del país. ¿Va a haber alguna reformulación del presupuesto militar en base a esto, doctor? Va a haber quizás sí una ayuda presupuestaria del Ministerio de Economía hasta fin de año, en donde se va a replantear la cuestión en el presupuesto nuevo en el mes de octubre. Pero está previsto un aumento, sí, de algunas, pero no es mucha plata lo que se va a utilizar, porque el ejército tiene destacamentos o cuarteles a lo largo de toda la frontera norte. Bien, ministro, en las críticas que también hacía la oposición hablaban de un ahorro que quería hacer el gobierno. No se entiende bien eso. ¿Hay algún tipo de ahorro? Porque digo, justamente está marcando que se va a asignar un nuevo presupuesto. No hay ahorro. Quizás hablaban de que pueden llegar a cerrarse cuarteles, regimientos, a fusionarse bases, eso es cierto. Pero no creo que implique esto un ahorro, sino un cambio de destino de los lugares donde hoy está emplazado a las Fuerzas Armadas para darle otro destino. Es decir, hoy no tiene sentido tener ciertos cuarteles emplazados para tener como destino un conflicto con Brasil, por ejemplo, con Chile, si esas hipótesis ya no existen. Es decir, hubo emplazamientos de las Fuerzas Armadas que tenían como objetivo la previsión de acontecimientos que ya no van a suceder nunca más. Entonces hay que repensar dónde se van a colocar todas esas bases donde están emplazadas las Fuerzas Armadas. Ministro, ¿cuál es su diagnóstico hoy en base a las Fuerzas Armadas? ¿Cómo están nuestras fuerzas en cuanto a armamento, en cuanto a vehículos y en cuanto a capacitación? Si me pudiera decir brevemente su radiografía sobre esto. Están muy bien capacitadas, muy bien entrenadas, son muy profesionalizadas, mal equipadas y con poco sueldo, digamos, bajos salarios. La verdad es que va a costar recuperar el equipamiento. Ahora hay un equipamiento nuevo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. La revolución industrial sobre la que estamos en marcha ha revolucionado significativamente el armamento de la defensa. Y obviamente todo el equipamiento que vamos a adquirir tiene que ver con esto, con las nuevas tecnologías, que es, por suerte, más barato que lo que se podía adquirir antes. Y el tema salarial va a costar recuperar el salario. Están muy retrasadas las Fuerzas Armadas con respecto a las Fuerzas de Seguridad, por ejemplo. Muy bien, doctor. Lo traigo brevemente a la provincia de Córdoba para hablar un poco de la situación provincial. Si quiere, también le pregunto sobre Belgrano, porque debe estar contento usted por el triunfo del domingo. Pero ¿Belgrano jugó el domingo? Jugó el domingo con Talleres y le ganó. No me diga, no me diga. No, claro, no me diga. ¿Fue a la cancha? No fui. No fue a la cancha. Pero disfruté como si hubiera jugado el partido. Perfecto. Me imagino, por eso la pregunta. Bueno, no es tan risueña la pregunta que le voy a hacer ahora y tiene que ver con el radicalismo y con Cambiemos en Córdoba. ¿Cómo ve el enfrentamiento con el gobierno provincial? Bueno, yo creo que forma parte de que estamos frente a la posibilidad de las elecciones del año que viene y a la posibilidad de que Cambiemos pueda ser el gobierno en Córdoba. Hay un gran desgaste de Unión por Córdoba producto del paso del tiempo. Me parece que estamos frente a la posibilidad de que pueda haber un cambio en Córdoba. ¿Usted se margina de la carrera de las candidaturas a gobernador por parte del radicalismo? Y lamentablemente perdimos el contacto con Aguad sobre
en el tramo final de la nota. Nos quedó esa, que era una pregunta casi divertida, porque seguramente nos quedamos con la duda. Será probablemente para una nueva entrevista. Nos quedamos sin despedirnos del ministro, a quien le agradecemos el contacto, sin duda, y bueno, seguramente en los próximos días lo volveremos a llamar para ver la evolución de la situación de las Fuerzas Armadas y ver también la situación política que cada vez está más profunda y cada vez está más en el tapete en la provincia de Córdoba. Sin dudas.